Ah, en las semanas anteriores, hermanos, estuvimos estudiando acerca de conocer nuestra tarea. Nuestra tarea. Y es algo bien importante para pensar, meditar. El Señor Jesucristo dice en su palabra, le dijo a sus apóstoles y quedó pues grabado, escrito para nosotros. Y estas son las palabras que el Señor Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos. Entonces, hermanos, es una de las tareas que Dios nos ha encomendado a nosotros como cristianos, hacer discípulos. También nos ha encomendado de ayudar a los débiles que han caído, a los débiles que pues tal vez debilitaron, cayeron, pecaron, pero son parte de la iglesia. Entonces nosotros, o es una de nuestras tareas, ayudarles. Acuérdense que en Gálatas dice, ¿verdad?, que si alguno hubiere pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Bueno, hacer discípulos, restaurar a los que han caído, que han conocido la palabra de Dios y que han caído. No sabemos si son salvos o no son salvos, han conocido la palabra de Dios, pero es parte de nuestra tarea también ayudar a esas personas. Y también apoyar a todos nuestros hermanos o apoyarnos unos a otros para que ninguno de nosotros caigamos por causa del engaño del pecado. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que estuvimos estudiando en las lecciones anteriores la semana pasada. Vamos a ver algunas cosas, vamos a recordar algunas cosas y detalles. Después vamos a hacer una pequeña introducción a la lección 3. Vamos a entrar ya en la lección 3 y vamos a hacer una pequeña introducción. Pero antes de eso quiero hacer una oración, hermanos. Y quiero que pensemos mucho en el Señor, en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Creador. Vamos a entrar en su presencia, vamos a orar y pensemos, hermano, que Él es el Dios, el Creador del universo. Él es el Creador nuestro, Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza de la iglesia. Él es un Dios santo, 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 3 veces santo, que los ángeles le están adorando todo el tiempo. Y nosotros, hermanos, fallamos, pecamos a causa de nuestra carne. No digo que vayamos o caigamos en la práctica del pecado, pero pues en algunas ocasiones pecamos por causa de un pensamiento, causa de cualquier cosa, ya sea pensamiento, ya sea por palabra, ya sea por ver o por hecho, por lo que sea, pero le fallamos al Señor y pecamos y vamos a pensar, hermano, que nuestro Dios siempre nos está viendo. Él en este momento está aquí con nosotros y queremos serle agradables, queremos que Él sea quien nos hable, que Él bendiga lo que vamos a estar leyendo a través de su palabra, porque voy a usar la palabra de Dios, voy a hacer algunos comentarios, pero lo más importante de todo es su palabra, su palabra. Padre, estamos en su presencia, le ruego, Señor, que perdone nuestros pecados, que bendiga a cada uno de mis hermanos, cada hogar aquí representado, Señor, y que nos hable, Señor, háblenos, bendiga este estudio, y que sea para edificación de la iglesia y para su honra y para su gloria y para cualquier persona que lo llegase a escuchar. Padre, que usted toque los corazones para que su palabra, Señor, bueno, es una promesa suya, que su palabra no va a volver vacía. Usted va a hacerla para lo cual usted la ha enviado, la va a enviar y la va a llevar a los corazones de todas aquellas personas que logren escuchar. A usted le damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Así de que vamos a estar viendo esto. Y quiero volver a repetir esto. El Señor Jesucristo dice en su palabra que vayamos a ser discípulos. Vayamos a ser discípulos. Esa es nuestra tarea o parte de nuestra tarea.
parte de nuestra tarea. Hay muchas otras cosas o varias cosas que debemos de hacer, pero esa es parte de la tarea del cristiano, parte de la tarea de la iglesia. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿estamos luchando por llevar a cabo esa tarea? Eso es lo que hay en nuestro corazón, en mi corazón, de llevar esa tarea. Ahora, para llevar a cabo esa tarea es muy, muy importante saber que estamos en una guerra. Y este es un punto bien importante porque estamos en una guerra espiritual. Y Satanás se opone bastante fuerte, con mucha fiereza, para que no cumplamos con nuestra tarea. Él se opone, ¿verdad? Por todos los medios, él busca la manera de que nosotros no llevemos a cabo esa tarea. Recuerde siempre, tenga en mente que su inteligencia es superior a la suya, a la mía, a la de nosotros. Su inteligencia es mucho, muy superior y él es muy, muy, muy astuto para engañar y quiere mantener pues a la iglesia, a los miembros de las iglesias o de la iglesia distraídos con otras cosas. Me refiero a cosas religiosas, por decir un ejemplo, con muchas cosas que nos distraen y que nos pueden llevar a la desobediencia o a pecar. Muchas cosas, ya sean pues tradiciones religiosas. Y qué interesante, hermanos, qué importante. Quiero que pensemos un poquito en esto, que hay cosas muy religiosas de las cuales nadie se avergüenza. Y a veces, hermanos, aún aquellas personas que practican religiones paganas como budismo, como, bueno, tantas otras cosas, y no se avergüenzan de tradiciones que se practican en todo el mundo y que son religiosas. Y es muy lógico, tenemos que pensar, porque Satanás no se opone a esas cosas. Él no se opone. Entonces, cuando se trata de algo verdaderamente cristiano, y eso tiene que llevarnos a meditar, cuando se trata de la palabra de Dios, van a sobrar obstáculos, va a haber vergüenza, timidez, cobardía y muchos pretextos. ¿Por qué? Tenemos que pensar, porque el enemigo se levanta en contra, él se opone, se levanta en nuestra mente, en la tuya, en la mía, en nuestra mente. Entonces, tenemos que pensar en esto. ¿Por qué esto sí se hace con mucha libertad? No hay ningún problema. Aún hasta los budistas lo hacen, lo practican. Cualquiera, no importa, sea chino, sea japonés, sea árabe, sea judío, sea quien sea, lo practican. Bueno, a veces los judíos no practican cosas, ellos se abstienen de muchas cosas, pero casi todo el mundo practica cosas que se hacen en todo el mundo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, de las cosas bíblicas cristianas, verdaderamente cristianas, entonces hay un levantamiento de nuestra mente, ya sea por vergüenza, ya sea por cobardía, por lo que sea, pero va a haber obstáculos. También recordemos, hermanos, que en el estudio pasado estuvimos viendo que somos soldados de Jesucristo. Nosotros somos soldados del Señor Jesucristo y nuestro jefe soberano es Jesucristo. Tengamos siempre esto en mente. Él es nuestro jefe soberano. Él está sentado en su trono glorioso. Dice que está a la diestra del Padre. Él es quien compró la iglesia, se sacrificó por la iglesia. Él es el que me compró a mí, te compró a ti, como todos los que somos cristianos. Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Jesucristo. Así que luchemos por agradar a nuestro jefe. Esa es una de nuestras tareas también. Como ya lo dije antes, una de las tareas es hacer discípulos, y al hacer discípulos agradamos a él. Entonces, agradar a nuestro jefe
eso es parte de nuestra tarea, de nuestra vida cristiana. No tradiciones, no ninguna cosa religiosa, sino verdaderamente lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos ahí a segunda de Timoteo, hermanos, por favor. Este pasaje lo hemos leído ya varias veces, pero lo vamos a volver a leer porque es algo bien importante lo que el Espíritu Santo aquí le dice a Timoteo. Timoteo era un pastor, pero fue dado a él para que él, bueno, lo compartiera con la iglesia. Dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en esa gracia, en ese regalo que Dios nos ha dado de la salvación, ese regalo de su poder, del Espíritu Santo. Esfuérzate en eso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, todo lo que yo te he enseñado, esto encarga, dice, esto encárgales a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, algo que se va a llevar a través del pastor, a través de los miembros para ir enseñando a otras personas. Entonces, dice, lo que has oído de mí, y no solamente a él solo, sino dice ante muchos testigos. Dice, esto encárgales a las demás personas. Versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, las penalidades, hermano, no quiere decir que pues ser torturados, no necesariamente que iba a ser crucificado, torturado, como Pablo murió, como el apóstol Pedro murió, no necesariamente así. Se sufren penalidades también porque va a haber mucha contradicción de personas pues que rechazan la palabra de Dios. Penalidades por los obstáculos que Satanás levanta, que el diablo va a levantar y va a usar tal vez personas, aún hasta nuestra propia familia o nuestros propios familiares también. Van a levantarse muchas de las veces en contra. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro enemigo es Satanás. Satanás es el enemigo del cristiano. Satanás es el enemigo de la iglesia, porque Satanás es el enemigo de Dios. Entonces, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y bueno, pues, ¿quién nos tomó por soldado? Pues Jesucristo. Así que también luchemos. Otras de las cosas que tenemos que luchar es sacar a los cautivos por el diablo, o sea, aquellos que aún están perdidos. Pero ¿cómo? Pero pues con las palabras de Dios. Veamos en Hechos, hermanos, por favor, los quiero llevar al libro de los Hechos. En el capítulo 26, veamos la encomienda que el Señor Jesucristo le hace al apóstol Pablo. Hechos 26, verso 15. Dice el apóstol aquí, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Bueno, eso es cuando el Señor Jesucristo se le aparece y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, alguien que comparte la palabra de Dios y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, o sea, de aquellas personas que se oponen. Y pues lo repito, hermanos, lo repito y lo repito, que el diablo es el que se mete en las personas, en las mentes de las personas para que se opongan, para poner oposición. Siempre lo va a haber, siempre lo vamos a encontrar, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, aún nuestros propios familiares. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces estas personas pues están en tinieblas, están agarrados por Satanás, por el diablo,
y el diablo es el que los hace que se levanten contra nosotros, contra las palabras de Dios, contra el evangelio. Dice, para que reciban esas personas, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Ellos necesitan el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Ahora, si muchas de esas personas pues no se convierten, bueno, ya no quedó por nosotros, pero esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea o parte de nuestra tarea. También, hermanos, luchemos por ayudar a los caídos, como dije hace un momento, a las personas que fueron parte un día, pues estuvieron en la iglesia, se apartaron, y si acaso, pues Dios nos permitiera ayudarles, darles la palabra, si algún día Dios toca sus corazones, oremos por esas personas si vienen y pues uno tiene que darles palabras de aliento, palabras de sabiduría, pero con la palabra de Dios. Vea lo que dice Judas. Vamos a Judas, hermanos, por favor. Judas, en el versículo 22, dice, algunos que dudan, convencerlos. Estas personas que dudan, que no están seguros, que están con inseguridad, dice, convéncelos. A otros, dice, salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que, bueno, pues esa es nuestra tarea. Pero es muy importante, hermanos, ver el contexto bíblico y aplicarlo a nuestra vida, porque vea lo que dice el verso 17. Pero vosotros, o sea, el Espíritu Santo a través de Judas, nos dice a nosotros, dice a la iglesia en todo el mundo, desde aquel tiempo hasta ahora, dice, pero ustedes, amados, tened memoria, o sea, recuerden, siempre recuerden o estén recordando de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien importante, o sea, vamos a ayudar a otros, vamos a tratar de ayudar a otras personas, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Recuerden de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por esas personas, siervos de Dios, por los mensajeros de Dios, mensajeros de nuestro jefe soberano. Dice, tengamos memoria, recordemos, examinemos esas palabras que fueron dadas por los mensajeros del Señor Jesucristo. Judas es un mensajero, el apóstol Pablo es otro mensajero, el apóstol Pedro, cada uno de los apóstoles de las epístolas que nosotros tenemos, que fueron dadas por el Espíritu Santo a través de sus siervos, bueno, ellos son los mensajeros a los cuales nosotros debemos de estar atentos. Palabras de nuestro Señor, de nuestro jefe soberano. Así que eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y veamos lo que los mensajeros del Señor decían. Verso 18. Dice, los que os decían, en el último tiempo habrá personas burladores. No dice personas, pero pues por supuesto se está refiriendo a personas que se burlarán. Habrá burladores que, ¿por qué? Porque estas personas van a andar según sus malvados deseos. O sea que lo que está diciendo que en los últimos tiempos, en los últimos días, y esos son los días en los cuales estamos viviendo, habrá burladores de las palabras de Dios, levantando muchos argumentos en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? Por causa de los deseos carnales, causa de la carnalidad de ellos, y ellos se dividen, ellos se van a dividir o se van a apartar, y no conformes con apartarse de ellos o con hacer cosas que no deben hacer o que no convienen o que van en contra de la palabra de Dios, también arrastran a otras personas, a los débiles, a los sensuales. Vea lo que dice, continúa diciendo,
dice que andarán, burladores que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. O sea, una persona sensual es aquella persona que su deleite está en la carnalidad, en lo de la carne. Ahí es donde está su mayor deseo, su mayor deleite. Y luego dice que no tienen al Espíritu. O sea, estas personas, pues claro, esas personas, su deleite es la carne, o sea, a lo que más se inclina, el deseo carnal, y la razón es que dice aquí que no tienen al Espíritu. Y luego dice, dice ahí, pero ustedes, esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, para la iglesia. Pero vosotros, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edifíquense en la fe. Y recuerden, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no las filosofías, no lo que dice aquel o el otro, la religión o lo que aquella persona hace. No, 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 no. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea, edificándoos, creciendo, fortaleciéndose en la fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, preguntarle al Señor, bueno, Señor, esto es lo que te agrada. Mira, inmediatamente cuando uno le pregunta algo al Señor en lo cual uno tiene cierta duda o algo, Dios te va a responder. Dios me va a responder. Dios nos va a responder. Por eso dice aquí, orando en el Espíritu Santo, edifícate en la fe. Edifícate en la fe. Mira lo que dice el 21, conservaos en el amor de Dios. Guárdate ahí en ese amor del Señor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, en otras partes de la Biblia dice, esperando la manifestación, esperando su regreso, que eso es lo más importante. Estamos en la espera de que el Señor Jesucristo viene. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien conectados con el Señor. De esa manera, hermano, nosotros podemos ayudar a otros a que consagren sus vidas para Jesucristo por medio de su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros estamos sembrando, lo que hacemos, lo que compartimos, lo que hablamos. Dice la palabra de Dios, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. La Biblia, la palabra del Señor. Ahora, dice, vuelvo y repito ahí, dice a los que dudan, versículo 22, dice a algunos que dudan, convencerlos. O sea, y por supuesto, pues está hablando de la palabra de Dios. Si dudan de la palabra de Dios, ayúdales a convencerlos, pero con la Biblia, con la Biblia. Ayúdales a convencerlos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un mazo, es como un martillo que quiebra la piedra y se está refiriendo al corazón duro. Pero si nosotros queremos, pues, influenciarles con tradiciones y con cosas de esas, con filosofías de nuestra propia mente, eso no sirve para nada y no ayuda para nada. Y más bien nosotros nos estamos metiendo en un problema con Dios. Nosotros tenemos que dar la palabra de Dios. Va a haber mucha gente que se va a oponer porque el diablo se opone y él trabaja en las mentes de las personas, se van a oponer. Pero bueno, ya no será nuestro problema. Dice el verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué? Porque van en camino al infierno. Y de otros tener misericordia con temor, dice, aborreciendo aún esa ropa contaminada por su carne. O sea, están contaminados. Entonces, esa es la tarea de nosotros. Esa es nuestra tarea. Y en la lección 3, hermanos, vamos a ver que todos
todos tenemos un problema. Todos, cristianos e inconversos, todos tenemos un problema. Y a causa de ese problema, el apóstol Pablo se sentía miserable, se sentía como un miserable, pero él se esforzaba, él seguía adelante, luchaba y él seguía predicando la palabra. Y quiero llevarlos ahí a Romanos 7, hermanos, por favor. Romanos 7:24 dice ahí la palabra de Dios: miserable de mí, miserable de mí. Y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esta carne, de este cuerpo de muerte? Él se sentía miserable, tenía una lucha. Y claro que el apóstol Pablo, y como usted y como yo, tenemos esa lucha. Todos los que tenemos el Espíritu Santo tenemos esa lucha. Y muchas veces nos sentimos miserables. Pero déjame decirte que el inconverso no se siente miserable por ese problema, porque el inconverso tiene el mismo problema que tú y yo tenemos, pero él no se siente miserable, no, él lo disfruta. Él disfruta de eso. Nosotros no nos sentimos miserables. ¿Por qué? Porque decía el apóstol, en versículo 18 dice, de ahí de ese mismo capítulo: yo sé que en mí, Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿por qué él se sentía miserable? ¿Por qué decía en mi carne no mora el bien? Pues se está refiriendo al pecado, a la lucha contra el pecado, a la lucha contra el pecado, la lucha contra Satanás, contra los principados, contra demonios. Recuerden, y una vez más lo repito, estamos en una guerra. Ahora, el apóstol en su interior amaba la palabra de Dios. Vea lo que dice el verso 22. Dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la palabra, me gozo en ella, la disfruto de la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, en los miembros de carne, que se revela contra la ley de mi mente, lo que está en el centro de él, el Espíritu Santo, la palabra, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esta era la lucha, este era el problema que el apóstol Pablo nos muestra que él tenía y que todos tenemos, toda la humanidad. Por esa razón, el apóstol Pablo se sentía miserable, porque él vivía en esa misma guerra que vivimos tú y yo. Y eso es bien importante, recordemos eso, estamos en una guerra, por eso a veces nos sentimos tan miserables, nos sentimos mal, pero es el Espíritu Santo que nos redarguye de algunas cosas que hacemos, pero si venimos a la presencia de Dios, venimos a la palabra de Dios, nos gozamos, nos deleitamos en ella. Si nosotros confesamos a Cristo con otras personas, hermano, eso nos llena de gozo, porque esa es nuestra tarea. Entonces, el apóstol dice que se sentía miserable porque él vivía en esa misma guerra. Ahora, hermanos, es bien importante darnos cuenta que el pecado pues está alrededor de nosotros y nuestra lucha es contra demonios, contra principados, contra Satanás, como ya lo dije hace un momento, y el pecado nos asedia. Hermanos, gracias por Jesucristo que nos da la victoria. En el verso 25 dice ahí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y en Corintios, no lo vamos a ver ahorita, pero en Corintios dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, me gozo, me deleito en la palabra de Dios, mas con la carne pues hay esa lucha, ese problema. Entonces, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que tenemos ese problema. Siempre vamos a estar en esa lucha, en ese problema,
pero recordemos, hermanos, que Jesucristo nos da la victoria, que gracias por Jesucristo, gracias por su palabra, gracias por el Espíritu Santo, y recordemos, hermanos, que nosotros tenemos la vida eterna y nuestra esperanza está en los cielos, está guardada en los cielos. Vamos a Hebreos, hermano, y ahí voy a terminar. Hebreos capítulo 12. Termino ahí donde vamos a poder ver ese pecado que nos asedia. Y nos dice también que tengamos cuidado porque muchos nos miran. El pecado nos asedia. Mucha gente nos está viendo. Hay muchos testigos a nuestro alrededor. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser cuidadosos de no darle lugar al diablo. Y que sigamos el ejemplo de nuestro jefe supremo, el cual es Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, ese pecado que está asediándonos, que está tratando de acorralarnos. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? Pues nuestra tarea, la tarea que Dios nos ha encomendado. Dice, puestos los ojos en Jesús, puestos nuestros ojos en nuestro jefe soberano, todo lo que él hizo, él sufrió, él derramó su preciosa sangre, pagó un precio muy alto para rescatarnos, para que ahora tú y yo seamos parte de su pueblo, de su ejército, y podamos nosotros con las armas del Señor, con las armas del Espíritu Santo, poder ayudar a otros a que vengan a ser parte del cuerpo de Cristo, y los que han caído, ayudarles a que se levanten. Muchas de las veces, hermanos, cometemos el error de, en lugar de ayudarlos, los hundimos más, los criticamos, los juzgamos o los condenamos. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ayudarles a que regresen y que se levanten y que se vuelvan otra vez a incorporar al ejército del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da el poder, la fe y todas las demás cosas. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo? El gozo eres tú, el gozo soy yo, el gozo somos nosotros, el gozo es su iglesia. Dice, él sufrió, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando la vergüenza, lo ridículo que le hicieron sentir o que le dijeron, las cosas que le dijeron, la ridiculez o todo lo que hayan hablado feo de él, lo escupieron, lo maltrataron, se burlaron de él. Todo eso no le importó, lo menospreció, no le dio importancia. Y luego dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considéralo, considera esto, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores con sí mismo, para que tu ánimo, mi ánimo, no se canse hasta decaer o hasta desmayar. O sea, considera todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por ti. Considera eso. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Pon tus ojos en Cristo, considera lo que él sufrió. Si tú sufres, si tú has visto que hay mucha oposición por obedecer a la palabra de Dios, considera a Cristo. Pon tus ojos en él. Dice el versículo 4, porque aún ni tú ni yo hemos resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros, yo gracias a Dios nunca me han golpeado, me han cerrado la puerta en la cara, me han criticado, han hablado, me han contradicho de lo que les digo, pero nunca me han golpeado, gracias a Dios, no me han herido. El apóstol Pablo y los apóstoles sufrieron muchos latigazos, golpes y hasta los maltrataron horriblemente, y algunos o a todos los apóstoles, bueno, exceptuando al apóstol Juan, pero todos murieron de una muerte
tormentosa, trágica. Los torturaron horriblemente hasta la muerte. Al apóstol Juan lo torturaron, pero no murió, gracias a Dios. Ahora, ¿cuánto no más? Pues el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sufrió tan horriblemente y fue por amor a ti, por amor a mí. Dice que nosotros no hemos resistido hasta la sangre contra el pecado. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, a todo el que recibe por hijo. Si tú eres un hijo de Dios y estás haciendo cosas que a él le desagradan, te va a disciplinar. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soy hijo de Dios, Dios me va a disciplinar, y lo ha hecho muchas veces, me ha disciplinado muchas veces, y le doy gracias a Dios por la disciplina que Dios me ha dado. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces pues sois bastardos y no hijos. Versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, a través de la disciplina viene la santificación, viene el santificarnos. Eso es lo que Dios hace y es lo que nos está diciendo. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no nos gusta. ¿A quién le va a gustar la disciplina? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es así. Versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Y que Dios nos ayude, hermanos. Y la próxima semana continuaremos viendo el problema que tenemos con el pecado, con el favor de Dios, y que Dios los bendiga. Amén. Padre, estamos en su presencia, Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por su maravilloso amor para con nosotros. Padre, queremos adorarle, Señor. Está sentado usted en su trono, está reinando. Usted es nuestro rey, usted es el dueño de nosotros, de la iglesia. Le adoramos, le damos gracias por la salvación. Muchas gracias por su maravilloso amor, porque hasta aquí usted nos ha dirigido. A veces, Señor, con disciplina, a veces, Señor, pues de diferentes formas, usted nos ha dirigido, nos ha guiado, pero hasta aquí usted nos ha ayudado. Muchas gracias, y a usted le damos la honra y la gloria. Gracias por su palabra, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén.